Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde analizamos algunos de los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy hablamos de la guerra en Medio Oriente porque se cumplió un año de ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, mientras Israel escala sus ataques contra el Líbano, que incluso han tenido a los cascos azules de la ONU como objetivo. Esta semana Netanyahu habló con Biden sobre sus planes de atacar Irán. Y sobre Estados Unidos también, entre otras cosas, comentaremos el activo papel que está jugando Elon Musk en la campaña de Donald Trump. Y precisamente esta semana también la justicia de Brasil levantó el bloqueo de X y este viernes hemos conocido que el Premio Nobel de la Paz es para la organización japonesa Nihon Hindakyo contra las armas nucleares, formada, recordemos, por supervivientes de los bombardeos estadounidenses en Hiroshima y también en Nagasaki. Antes de seguir, les quiero recordar que ya saben que pueden repetir este y todos los contenidos de Una semana en el mundo en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, pero que ahora también lo pueden hacer en formato podcast en las principales plataformas de audio. Las ven aquí en sus pantallas. Ahora sí, les presento a nuestros invitados, porque hoy para el debate contamos con Federico Cué-Barberena. Lo conocen de sobra, es corresponsal de France 24 en español en Jerusalén. También contamos nuevamente aquí en Una semana en el mundo con Gustavo Alegret. Él es periodista internacional y analista político y nos acompaña desde Washington. Y aquí en el estudio de France 24 tenemos a Sinan Doğan. Él es corresponsal en América Latina de la agencia de noticias turca Anadolu. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión que empezamos hablando del Premio Nobel de la Paz para la organización Nihon Hindakyo, como decíamos, contra las armas nucleares, formada por supervivientes de los bombardeos lanzados por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, que se estima mataron a más de 200.000 personas. Los que sobrevivieron a los ataques atómicos del ejército estadounidense quieren recordar que nunca más deben usarse armas nucleares en ninguna parte del mundo. Escuchemos la declaración del codirector del grupo cuando recibió la noticia. Nunca soñé que esto pudiera pasar. Pensé que se lo llevarían los que luchan arduamente por la paz en Gaza. Gustavo, lo saludo de nuevo. Gracias por acompañarnos en un programa más aquí en Una semana en el mundo. Le pregunto qué opina usted de este otorgamiento del Premio Nobel de la Paz para esta organización y de lo que comentaba precisamente su codirector. Creo que es un potente mensaje, un amplificador de lo que muchos en Occidente están recordando estos días y en particular los últimos 2 años. 2 años que coinciden con la invasión rusa a Ucrania, 2 años en los que Vladimir Putin ha puesto sobre la mesa la amenaza de una manera reiterada al uso de armas nucleares y que han recordado de la existencia de las mismas y el peligro que suponen. En las últimas décadas, las dos grandes superpotencias que habían utilizado y recurrido a una carrera armamentística para impresionar, para controlar, para imponerse al otro, la extinta hoy Unión Soviética y Estados Unidos, trabajaron de alguna manera, y hay que ponerlo sobre la mesa en positivo, para rebajar esa tensión, para ir desescalando, para ir reduciendo el número de armas nucleares. Bueno, esto llegó a un punto en el que se truncó y el gobierno de Putin, con argumentos peregrinos, en mi opinión, recurrió a no solo entorpecer esos esfuerzos para continuar desescalando y reduciendo el número de armas nucleares en el mundo, de acuerdo con Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, sino que no solo lo interrumpió, sino que lo amplificó y recurre a la amenaza de su uso frente a una invasión premeditada y no justificada. Y por lo tanto, creo que lo que hace el Nobel de Paz es amplificar ese mensaje de no a las armas nucleares y de la importancia en este momento de tensión, y cuando hemos conocido los últimos detalles que han llevado a explicar, por ejemplo, el libro de Bob Woodward aquí en Estados Unidos, cómo llegamos a un punto en el que, tal vez sin que el público lo conociese, estuvimos muy cerca de esa amenaza nuclear, por esa guerra. Y por lo tanto, creo que el mensaje del Nobel es muy claro. Federico, le traslado la pregunta. En su opinión, ¿coincide con el director de la organización que ha recibido este Nobel de Paz en que esperaba que fuera para alguna organización en la Franja de Gaza?
A ver, es cierto que el último año con la invasión israelí en Gaza y el conflicto que se ha extendido por Medio Oriente, el foco había estado aquí y muchos esperaban que incluso con la cantidad de nominados que había relacionados a la situación en Medio Oriente, pudiera venir de este lado el Premio Nobel de la Paz. Estaba, por ejemplo, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, o organizaciones de derechos humanos como la israelí B'Tselem y la palestina Al-Haq. Seguramente el Premio Nobel de la Paz no deja de ser un premio político y quienes lo otorgan habrán optado por evitar un premio que pudiera tener algún tipo de controversia o que pudiera enviar un mensaje de apoyo a alguna de las partes en el conflicto. Aquí en Israel se había recibido con muchísimo rechazo la nominación de la UNRWA, esto recordemos, alegando esos vínculos de la organización con Hamas, y había llevado a los israelíes a movilizarse, incluso juntando firmas en línea para pedir que se revocara esa nominación que se había conocido de la UNRWA. Recordemos que esta organización de la ONU ha investigado las alegaciones y ha despedido a 9 de sus empleados tras concluir que pueden haber participado de los ataques del 7 de octubre lanzados por Hamas y otros grupos palestinos. Fue a partir de esta investigación, también otra investigación independiente que llevó a cabo, que lideró la exministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, lo que llevó, por ejemplo, a que aquellos países que habían suspendido el financiamiento a la UNRWA reanudaran ese envío de fondos a la organización, a excepción de Estados Unidos. Y también esta organización es, recordemos, la principal, la más grande de las que operan en Gaza y la principal en la articulación de la ayuda humanitaria. Por eso muchos pregonaban por ese Premio Nobel de Paz para esta organización, pero del lado israelí estaba visto como un premio totalmente inaceptable, e incluso la candidatura fue puesta en cuestión por los israelíes. Sinan, ¿qué opina usted? El primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Lo que está pasando en Gaza realmente es muy triste y cada momento, todos los días, hay que actualizar las cifras. Y, por ejemplo, hoy en día ya más de 42.000 palestinos han sido asesinados en la franja de Gaza. Y lo más triste, la mayor parte son niños. Y no solamente los niños o las personas han sido asesinadas en la franja de Gaza. Y 150 edificaciones, 611.000 mezquitas, 125 escuelas, universidades, 34 hospitales están totalmente destruidas por el bombardeo israelí. Y aparte de esto, obviamente nuestras colegas especialmente están tratando de cubrir las noticias en medio de bombardeando y en medio de caos. 173 periodistas han sido asesinados en la franja de Gaza. Y uno de ellos se llama Hassan Ahmad. El 6 de octubre, mientras cubría las noticias, ha sido asesinado por el bombardeo israelí. Es mi compañero de trabajo. Quiero extender mis condolencias para la familia. Y obviamente ese Nobel de Paz, un día los que demuestran este trágico, estos problemas, el sufrimiento de los gazatíes, los palestinos, lo que está ocurriendo en Gaza, un día ese premio muy seguramente, o sea, más tarde que temprano, va a llegar a Gaza, o sea, los que están investigando en los territorios ocupados palestinos. Sinan, extendemos también desde aquí nuestras condolencias con los familiares de su compañero. Y Federico, le quiero preguntar por otra rama de Naciones Unidas que ha sido noticia estos días. Hablamos de los cascos azules en misión en el sur del Líbano, que han sido objetivo de ataques israelíes. ¿Cómo justifica el gobierno de Benjamin Netanyahu estos recientes ataques que han levantado la condena internacional?
Sí, han sido hasta 4 incidentes, pero los últimos 2 han sido los más fuertes y los que causaron al menos 4 cascos azules resultaran heridos. Israel alega que se producen estos ataques porque realmente, o mejor dicho, lo que dice el ejército israelí es que estaba apuntando a amenazas, es la palabra que utiliza, que estaban cerca de las posiciones de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, la FINUL, y que previamente, dice el ejército israelí, les había advertido a los soldados internacionales que se fueran a las posiciones de refugio debido a estos ataques que eran inminentes contra seguramente posiciones de Hezbollah, según Israel. Esto también se da en un contexto de una creciente tensión entre Israel y los cascos azules, porque ya en las semanas previas el ejército israelí les había ordenado a algunos abandonar algunas de esas posiciones en el sur del Líbano y los cascos azules se habían negado a ello, y también en una forma más extensa del lado israelí, sobre todo en la opinión pública, y muchos analistas durante años han cuestionado la labor, el cumplimiento de la labor de la FINUL en el sur del Líbano. Habían cuestionado que no estaba cumpliendo con la misión que se le había sido asignada. Estos ataques claramente han llevado a una amplia condena internacional, porque, recordemos, tienen soldados de distintas nacionalidades, entre ellas España, Italia y Francia, que sacaron un comunicado conjunto denunciando estos ataques como injustificados, como violaciones a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue la que puso un cese al fuego tras la Segunda Guerra del Líbano en 2006, y también al derecho internacional. Y en estos países también se ha llevado a convocar a representantes diplomáticos israelíes para poder presentar la protesta de manera formal. Gustavo, también entre las reacciones de la comunidad internacional ha trascendido la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien habría pedido a Benjamin Netanyahu que el ejército israelí dejara de atacar las posiciones de los cascos azules. ¿Habrá represalias si esto no sucede? No, no lo creo. La verdad, yo creo que la administración Biden está en una posición muy compleja respecto de su relación con Israel. Sabemos que es mala la relación de Benjamin Netanyahu con Joe Biden y no es la primera vez, ni en los últimos días, ni en los últimos meses, en los que la administración estadounidense y el mismo presidente Biden le han pedido a Netanyahu moderación, prudencia, mesura y una respuesta proporcional. Y nada de eso ha sucedido. Al contrario, Benjamin Netanyahu redobla su apuesta por la guerra y su objetivo de terminar con Hamas. Otra cosa es que lo vaya a cumplir, pero en el camino está dejando esas escalofriantes cifras de 42.000 muertos en la franja de Gaza y los que ya suman a esos muertos en Gaza, a esos gazatíes en el sur del Líbano. Le estamos poniendo atención a los funcionarios internacionales, a los cascos azules, y hay que hacerlo, pero los 42.000 pesan mucho y los civiles que están muriendo en el Líbano también. Y es cierto que Israel tiene derecho a defenderse porque sufrió un atentado y porque está siendo atacado y porque ha recibido misiles por parte de Irán y porque Hezbollah, aliado de Irán, le ataca en la Franco Sur y es necesario que Israel se defienda, y ahí la comunidad internacional tiene que estar del lado de Israel. Pero una cosa es estar del lado de Israel, de un país atacado, y la otra es permitir que socapa de defensa lo que haya es una agresión, una violación al derecho internacional. Las guerras, gracias a que no somos personas civilizadas y a que ha habido muchas en el mundo, se han dotado de regulaciones, de normas de las que todos hemos aceptado formar parte. Lo que no vale es cuando la guerra la hacen otros. Entonces, no pedir que se cumplan las normas, pero cuando lo hacemos nosotros, que no nos exijan. Israel tiene que cumplir la normativa internacional y al mismo tiempo hay que decirlo con mucha claridad para que no haya dudas. Israel fue agredido y tiene derecho a defenderse, pero esto no es un cheque en blanco para que haga lo que quiera, porque vale tanto la muerte de un civil israelí como de un gazatí como consecuencia de la guerra. Sinan, ¿qué opina usted? ¿Cuál cree que es el objetivo del gobierno israelí en la Franja de Gaza después de un año ya de ofensiva y, como comentaba Gustavo, de 42.000 personas víctimas mortales de esta ofensiva?
¿Cuál es la victoria total que asegura Netanyahu es el objetivo en el enclave palestino? Bueno, el primero que todo, Israel no cumple el derecho internacional, porque en la Franja de Gaza hemos visto múltiples ejemplos. O sea, normalmente la Corte Internacional de Justicia considera que la presencia continua de Israel en los territorios ocupados palestinos es ilegal. Igualmente, la Corte Internacional de Justicia varias veces ha advertido a Israel para que no bombardeara a los hospitales, a las escuelas que pertenecían a la ONU, donde vivían muchos palestinos forzados desplazamientos. Y en este caso ya estamos mirando en la misma escena en el Líbano. Mira, solamente hoy han sido asesinados más de 60 libanos por el bombardeo israelí y más de 213 personas han resultado heridos. Y obviamente tiene el apoyo incondicional por parte de Estados Unidos. Yo no creo que Israel cumpla el derecho internacional. Me da miedo que siga bombardeando por este caos, mueren más personas civiles inocentes. Y obviamente todos los días, gracias a nuestros compañeros, nuestros periodistas allá, nos muestran muchos videos, imágenes, llorando los niños, padres, madres, son totalmente civiles. Así que tiene que cumplir por lo menos la Corte Internacional de Justicia, porque esos son derechos básicos que tiene que cumplir, porque supuestamente es un país que sabe todo, ¿cierto? La inteligencia es súper fuerte, sabe quiénes, dónde viven, en qué edificio, allá si hay civiles o si existen las milicias de Hezbollah. Supuestamente saben perfectamente para diferenciar. Entonces, tienen que cumplir las normas de los derechos internacionales. Federico, le traslado a usted la pregunta. ¿Está clara en Israel cuál es esta victoria total que reivindica Netanyahu en Gaza? No, de ninguna manera. Lo que están presentados son esos objetivos que ha planteado Netanyahu para la invasión en Gaza, que son rescatar o recuperar a los rehenes que todavía están en la franja, 97 capturados el 7 de octubre, y a los que se suman 4 que habían sido secuestrados en años anteriores. También destruir la capacidad de Hamás, la capacidad de gobierno y la capacidad militar de Hamás, y mucho más vagamente que Gaza deje de ser una amenaza para Israel. Esto lo que ha insinuado Netanyahu es una Gaza desmilitarizada y posiblemente controlada por un gobierno civil. En definitiva, lo que no se conoce, lo que se ha planteado durante mucho tiempo como el plan para el día después de Gaza, no está presentado de ninguna manera, y tampoco hay ni siquiera la misma presión o el mismo interés para llevar adelante algún plan más claro. Hoy el foco de Israel está en el norte de la Franja de Gaza, donde ha relanzado esa invasión terrestre junto con bombardeos muy intensos, sobre todo en Beit Hanun, en Beilaya y en Jabalia, con el avance de tropas, de tanques, donde también se registran combates con milicianos de Hamás. Esto va acompañado de las órdenes de desplazamiento forzado para unas 400.000 personas que están en este extremo norte de Gaza y también en gran parte de la ciudad de Gaza, incluido también el asedio a hospitales y el corte de cualquier entrada de ayuda humanitaria. 18 organizaciones humanitarias han señalado que desde el 1 de octubre no entra ningún tipo de suministro al norte de Gaza. Esto ha llevado a preguntarse a muchos analistas y aquí en Israel si lo que está aplicando Netanyahu es el llamado plan de los generales,
generales. Esto es un plan que dio a conocer un ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Giora Eilan, junto con otros militares retirados y reservistas de rangos medios, que tiene como objetivo despoblar de civiles el norte de Gaza, asumiendo que los que se quedan son objetivos válidos y que los 5.000 milicianos de Hamas que calcula Israel que todavía están en el norte de Gaza se enfrenten a la opción de o rendirse o morir, ya sea en combate o ya sea de hambruna. Estos reportes, este reportado plan no ha sido aprobado ni anunciado de ninguna manera oficial, pero sí el propio Netanyahu semanas atrás había dicho que lo estaba estudiando, y más allá de si se está aplicando o no, lo que sí cuentan los testigos y los residentes del norte de Gaza es un enfoque mucho más violento, más agresivo incluso por parte del ejército israelí a la hora de intentar hacer cumplir estas órdenes de desplazamiento. Por ejemplo, en Jabalia lo que cuentan es que están rodeados por todas las direcciones, se les obliga a ir por un solo sendero, a muchos se los interrogan, a algunos se los arresta y se dispara a cualquiera que se desvíe de ese camino. Eso es lo que cuentan muchos palestinos del norte de Gaza. Más allá de esta situación, hay decenas de miles que se niegan a trasladarse, esto es ya sea por miedo a morir en un bombardeo israelí o a recibir algún disparo de francotiradores, porque no tienen los medios para hacerlo o porque han decidido no trasladarse bajo la certeza de que no hay un lugar seguro en Gaza y que prefieren morir cerca de sus casas que trasladarse a esos campamentos ya de por sí sobrepoblados, con tiendas de campañas precarias y con suministros muy limitados. Entonces, si se está aplicando este denominado plan, no responde qué hacer con estas personas que se niegan a irse, ni tampoco qué va a pasar con ese norte de Gaza una vez que concluyeran la campaña, esta relanzada campaña militar israelí, con el temor y la presión por parte de movimientos de colonos y de miembros del propio gabinete de Netanyahu para que ese norte de Gaza sea reocupado por israelíes. Y Federico, rápidamente, por último, otra cosa que parece estar estudiando el ejército israelí es el ataque anunciado contra Irán, que dijo el ministro de Defensa Yoav Gallant que será sorpresivo y letal. Le pregunto, ¿qué factores tiene en cuenta el gobierno israelí cuando diseña este ataque? ¿En qué estaría pensando Netanyahu a la hora de trazar este plan? Sí, se está tomando su tiempo Israel para diseñar la respuesta más adecuada, también porque la está coordinando con Estados Unidos, más allá de las tensiones, las diferencias que volvieron a verse expuestas en el diálogo, en el reciente diálogo entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, que fue descrito como positivo y que diversas fuentes han comentado a medios israelíes que marcan una pauta similar en cuanto a cómo debe ser ese acercamiento. Está claro que Washington está bastante ciego en cuanto a la dirección que está llevando a cabo Israel, no solo con su enfrentamiento con Irán, sino también con la invasión en Gaza y también ahora en Líbano. Lo que ha trazado como líneas rojas Estados Unidos es los ataques tanto a instalaciones nucleares de Irán como a instalaciones petroleras, pensando que esto podría llevar a incendiar directamente la región de Medio Oriente y a tener consecuencias, por ejemplo, en el mercado de petróleo global. Es por eso que la opción que más terreno gana es la de una combinación que podría ser de ataques israelíes a posiciones militares iraníes y también de asesinatos selectivos mediante operaciones encubiertas dentro de Irán. Pero de momento el gobierno israelí, según lo que reportan los medios locales, no ha tomado ninguna decisión al respecto y de hecho lo que ha trascendido es que esperan tomar la decisión lo más cerca posible de la ejecución del ataque, también para evitar posibles filtraciones de información. Esto también en medio de una relación que es tensa y de desconfianza, como la describen también las diversas fuentes en medios locales, entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant.
y que, sin embargo, no impide el avance de estas ofensivas. Federico, muchísimas gracias. Una vez más seguiremos contigo y con Yanira de cerca todo lo que sucede desde Jerusalén. Sinan, antes de que avancemos en otros temas, usted nos había traído unos documentos para mostrarnos. Y este se llama Kanıt, evidencia, lo que está ocurriendo en Gaza. O sea, todo lo que pasó allá y, o sea, las personas muertas, cuándo, en dónde, cómo, cuáles son sus edificios, cuáles son sus nombres. Nuestros periodistas tomaron las fotos mientras estaba pasando en la Franja de Gaza. Y nuestro director entregó a la Corte Internacional de Justicia este libro. Se llama Evidencia, o sea, todo es claro. Y como es tal como está, es tal como está. Así que esto es una evidencia. Un día, cuando acabe la invasión israelí en la Franja de Gaza, obviamente las organizaciones independientes van a investigar de manera detallada. Porque Israel, el gobierno de Israel tiene unos argumentos. O sea, se niega, estas fotos, estos videos. Aunque todos los días estamos mirando los videos, las fotos, y especialmente los gritos de los niños, perdieron sus familias, las madres perdieron sus niños, los niños perdieron sus padres, y eso rompe los corazones. Eso es claro. Digamos que Israel tiene un apoyo incondicional por parte de Estados Unidos. Las dos partes se niegan. Así que yo digo, o sea, las organizaciones independientes que investigan de manera parcial, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en Gaza, igualmente en Cisjordania. Y este problema no empezó el 7 de octubre. Imagínense, los palestinos no solamente están muriendo en la Franja de Gaza. Desde el principio de 2024, más de 800 palestinos han sido asesinados en Cisjordania. No sé, ustedes vieron la ayuda humanitaria. Los camiones estaban llevando la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los colonos israelíes destruían la ayuda humanitaria para que no llevara a los gazatíes. Le doy la palabra a Gustavo, que quería hacer algún comentario. No sé si nos puede aportar también cómo se ve desde Washington y si está vivo ese debate que ha trascendido recientemente sobre las discrepancias dentro del Pentágono en sí, aumentar la presencia estadounidense en la región, digamos que propicia o disuade la escalada. Yo quiero poner simplemente un elemento sobre la mesa. Está en una guerra. El conflicto genera situaciones dramáticas. Es evidente que el pueblo palestino está sufriendo de una manera contundente, inapelable, incontestable esta guerra, y las cifras hablan por sí solas. Pero cuando se hace el elenco de violaciones, de supuestas violaciones de derecho internacional, yo creo que es muy importante que escuchemos también por qué los israelíes se quejan. No es aceptable que Hamás utilice a la población civil como escudos. No es aceptable que la población o Hamás mantenga a los rehenes israelíes en los sótanos de centros tan críticos y tan regulados en un conflicto internacional, en una guerra, por las normas internacionales, como hospitales o escuelas. No es de recibo que milicianos utilicen transporte médico como ambulancias para desplazarse en una zona de conflicto y no ser alcanzados. Eso es una violación del derecho internacional. Eso es inaceptable. Y por lo tanto, cuando Israel detecta en un edificio de civiles donde viven familias que en el centro del edificio o en la azotea se instala un lanzamisiles, ¿qué tiene que hacer Israel? ¿Qué hace Israel cuando ha amenazado y ha advertido de que en determinadas zonas están disparando misiles contra su propia población? Yo no quiero defender ni a Israel ni a Hamás, pero considero que cuando se hace la lista de aquellas agresiones frente a población civil hay que ponerlo todo sobre la mesa. Y Hamás no son un grupo de angelitos ni de almas de la caridad. Hamás, de una manera deliberada,
ha violado las normas del derecho internacional utilizando a la población civil para una causa que es muy cuestionable, que es la de destruir al Estado de Israel. Entonces, yo creo que es muy importante que critiquemos a Hamás y que dejemos muy clara las técnicas y las estrategias que está utilizando esta organización terrorista. De lo contrario, estamos solo mostrando parcialmente una parte del conflicto. Y con esto, quiero insistir, no estoy defendiendo la respuesta de Israel. Estoy poniendo sobre la mesa todos los elementos para que los televidentes puedan tener una perspectiva amplia. Porque en el atentado del sur de Israel murieron 1.400 personas. Sí, Gustavo, sin duda el debate sobre el derecho internacional humanitario, sus violaciones, es muy amplio y la proporcionalidad es un tema clave a la hora del análisis. Sinan, la verdad nos quedamos sin tiempo. Resuma su idea lo más concisamente. Es que tengo derecho de responder. El primero que todo, yo no estoy en favor de ninguna violencia. Pero Gaza, la cárcel, el aire más grande del mundo. O sea, sin poder entrar ni salir de la franja de Gaza si el gobierno de Israel no te da permiso. O sea, usted no puede entregar ni 1 kilo de tomates a los gazatíes sin permiso de Israel. Ustedes dicen que los israelíes están, o sea, los rehenes. Pero ustedes saben cuántos palestinos están encarcelados sin justicia. O sea, miles de palestinos en este momento están en cárceles, ni siquiera saben cuáles son sus culpas. Ustedes dicen que los palestinos, o sea, los milicias de Hamas usan los civiles como escudo. Bueno, yo digo algo muy claro. No estoy en favor de ninguna manera en violencia. Las organizaciones independientes que investigan en las dos partes. Los israelíes están quejando, pero no se puede comparar de ninguna manera más de 40.000 palestinos, la mayor parte son niños. Usted, si quiere ver más evidencias, le puedo regalar este libro. Son reales. Nuestros periodistas tomaron estas fotos. O sea, con mucho respeto, pero hay que tener una postura parcial. Esos gritos de los niños rompen los corazones, por favor. Sinan, y según, como usted menciona, según las cifras de Naciones Unidas, 60% de las víctimas mortales de esta ofensiva son mujeres y niños, y Naciones Unidas investiga en estos momentos a Israel por crimen contra la humanidad, por exterminio. Sin duda es un tema que da para el debate, pero no quiero que dejemos este programa sin mencionar un tema clave. También considero, no sé, Gustavo, cómo lo ve, en la evolución de la campaña de Estados Unidos, y es precisamente cómo se ha implicado alguien con tanto poder mediático como Elon Musk en la campaña del republicano Donald Trump. Ha participado en su rally el fin de semana pasado y llega a asegurar que si Donald Trump no gana estas elecciones serán las últimas que celebre Estados Unidos. Gustavo, ¿cómo se percibe esta implicación de Elon Musk en la campaña desde Washington? Yo, en cualquier caso, antes de cerrar, porque el debate estaba muy enconado y sé que no es lo que esperabas, pero quiero expresar mi solidaridad con todos los muertos en el conflicto. La violencia no está justificada y yo creo que en las dos partes hay que hacer un análisis, reflexión e incluso esa investigación internacional por parte de organismos competentes e independientes. Eso es evidente. Pero lo único que he puesto sobre la mesa, y me parece que es importante que todo el mundo lo haga, no solo en este debate, sino en sus casas, los televidentes que hoy nos acompañan, que pongan sobre la mesa cuántas violaciones de esa norma internacional se están produciendo. Y insisto, jamás no son angelitos de la caridad y tienen parte de su responsabilidad, igual que estamos poniendo sobre la mesa la responsabilidad que tiene Israel. La proporcionalidad es necesaria y las investigaciones internacionales, que para eso nos hemos dotado de esos organismos, tienen que funcionar. Pero es importante que esto funcione y que lo tengamos delante los ciudadanos a la hora de hacer ese análisis. Sobre Elon Musk es una persona que ha acumulado un capital importantísimo gracias a su músculo económico, en el que inyecta dinero en las campañas y lo hace particularmente en campañas republicanas. Es probablemente uno de los principales aliados en la expansión de la narrativa a favor de Donald Trump, y yo creo que sí suma. ¿Cuánto? El análisis estaría en esos pequeños porcentajes que pueden variar en esos 7 estados clave, que es donde se va a decidir la elección. Yo no sé hasta qué punto los indecisos
críticos y los independientes pueden verse influidos por el hecho de que Elon Musk actúe en la campaña, se posicione y se alinee con Donald Trump. Yo creo que estaba descontado, como dirían los economistas, si hiciéramos un análisis económico. Lo que sí creo es que mantiene vivo el sentimiento y la movilización de la base del Partido Republicano y particularmente del movimiento MAGA, del movimiento de Make America Great Again, de apoyo a Donald Trump. Y eso sí es importante, porque se va a necesitar hasta el último voto para decidir las elecciones. Y si hay ciudadanos que hoy forman parte de ese movimiento MAGA, que ya dan por hecha la victoria y no van a votar, puede que se sientan interpelados al escuchar a Elon Musk y decir, sí, votemos. A esos no los convence, pero sí los lleva a las urnas. En ese porcentaje sí me atrevo a pensar que Elon Musk puede ser influyente, pero no creo que alcance nuevas cotas de ciudadanos que se sientan indecisos o sean independientes y que por la participación, los exabruptos o la manera de hacer de Elon Musk acaben decidiendo alejarse de Kamala Harris para acercarse a Trump. No lo creo. Sinan, le traslado a usted sobre el poder que tiene Elon Musk, también un poder algorítmico a la hora de promover la discusión pública en su red social X. Y las elecciones de estadounidense obviamente es muy importante para todo el mundo. Igualmente va a afectar a la guerra regional. Porque las decisiones de Estados Unidos, las decisiones de los presidentes, obviamente muy seguramente van a tomar una decisión importante para acabar la guerra. Y Elon Musk, su apoyo para Donald Trump podría ser una ventaja, pero realmente vamos a ver qué va a pasar. Y espero que sea algo bonito para todo el pueblo estadounidense, especialmente que termine la guerra en la franja de Gaza, y en el Líbano, y que trae paz, tranquilidad al Medio Oriente. Pues veremos qué impacto tienen estas elecciones. Hemos visto ya que una administración demócrata tampoco ha impuesto líneas rojas a las ofensivas israelíes. Y antes de terminar, les hago también una recomendación donde pueden ver evidencias también de cómo el ejército de Israel usa a palestinos también como escudos humanos. Y es este documental llamado Gaza, de la unidad de investigación de Al Jazeera, que está en abierto, solo para añadir este elemento más a todas las personas que quieran descubrir por sí mismos un poco los distintos factores que entran en juego en Medio Oriente en estos momentos. Les agradezco muchísimo su participación en este programa. Es muy triste que no tengamos más tiempo, pero así ya lo saben, es la televisión. También el agradecimiento es para el equipo de producción y el equipo técnico de France 24 y, como siempre, a ustedes también. Gracias por su atención.